Buenas noches a todos los que se han conectado a esta comunidad virtual. Quizás se conecte alguno más todavía. Vamos a comenzar una sesión más de los viernes culturales. Esta vez tenemos nuevamente a Napo Rivas, que nos va a tocar el tema de la economía subterránea y el tráfico de órganos. Ya la vez pasada nos ilustró detalladamente sobre el tráfico de armas y quedamos desconcertados de algunos datos que nos alcanzó. Y hoy día va a hablar de otro tráfico, el tráfico de órganos, que sospecho va a tener algunas informaciones alarmantes también. Muy bien, entonces no necesito presentar el currículum vitae de Napo, ya conocido por todos, y sencillamente le cedo la palabra. Adelante, Napo. Gracias, Salvador. Distinguidos amigos, muy buenas noches. El día de hoy voy a tocar este tema de la economía subterránea y el tráfico de órganos, que es un asunto sumamente complejo, difícil de investigar para los policías, porque encierra una manera de trabajar para esta gente que delinque en una forma muy fina, muy elegante y sobre todo pues muy encubierta, de tal suerte que es difícil hacer o lograr descubrir los casos que se presentan, pero de todas maneras nos dan resultados positivos en algunos casos. El día de hoy voy a tratar, en primer lugar, sobre la economía subterránea en términos generales y dentro de ella, pues pasaremos a ver qué es el tráfico de órganos, como también qué nos dice la revista Nefrología. Veremos cómo es la transacción económica que se hace para estas transacciones, entre comillas, ilícitas, el comercio de los órganos en los países del tercer mundo y cómo aparece ahí una figura del llamado broker, ¿no? Quien es el que conecta tanto a los donantes como a los receptores de órganos. Y también veremos los precios de los órganos, como también esa denominada corriente de los pistacos con su modus operandi. Y finalmente veremos pues, cómo funciona la trata para la extradición de órganos y qué nos dice la legislación en nuestro país y en el mundo. Y al final, algunas conclusiones. Diremos pues en primer lugar algo sobre la economía subterránea y decimos que es una economía oculta, llamada también negra, informal, ilegal o paralela, y comprende no solo actividades ilícitas, sino además los ingresos no declarados al Estado, procedentes de la producción de bienes y servicios lícitos muchas veces, tanto las transacciones monetarias como de trueques. La economía subterránea o sumergida se refiere, por tanto, a todas las actividades económicas que no son declaradas ni grabadas por las autoridades fiscales y laborales. Estas actividades pueden incluir negocios informales, como también trabajos no declarados. La economía sumergida o subterránea, también conocida como economía informal, economía oculta o economía en negro, es un segmento de la actividad económica que opera fuera del marco legal y reglamentario, o sea, fuera de la economía oficial que tienen cada uno de los estados.
Aquí nos planteamos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tipos de economía subterránea existen en términos generales y cómo y dónde existe esta economía subterránea? Y tenemos como respuestas en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de personas, la trata de blancas, el tráfico de órganos que veremos hoy, el tráfico de armas y municiones que ya lo hemos tocado en una exposición anterior, el tráfico de restos arqueológicos, en la economía informal y sobre todo en el mercado ambulatorio, en el tráfico de oro y otros metales. Todo este conjunto de tráfico, pues, comprende la economía subterránea. Pero nosotros nos referiremos el día de hoy solamente al tráfico de órganos. Y la pregunta lógica es, ¿qué es el tráfico de órganos? Y decimos que es una práctica ilegal que consiste en la extracción o retirada de órganos humanos con fines comerciales, usualmente para realizar trasplantes. Se trata de una actividad que se considera ilegal en gran parte del mundo y acerca de la cual no circula demasiada información real en comparación con supuestos, por lo cual a menudo resulta objeto de ser leyendas urbanas, como dicen. En las últimas décadas, defensores de los derechos humanos han denunciado casos de presunto tráfico de órganos, sobre todo en países usualmente inestables políticamente, con regímenes autoritarios o con poca seguridad jurídica, como China, India, Mozambique o los países de Europa Oriental, que antiguamente formaban parte de Yugoslavia y de la Unión Soviética. De acuerdo a la OMS, el tráfico de órganos ocurre cuando los órganos son removidos del cuerpo bajo el propósito de realizar transacciones comerciales y se ha establecido que el pago por los órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más pobres, que son los donantes, y vulnerables, socavando la donación altruista y conduciendo a la especulación y la trata de personas. A pesar de algunas ordenanzas contra el comercio de órganos, se ha estimado que en el año 2005 el 5% de todos los receptores de órganos había participado en trasplantes de órganos comercializados. Las investigaciones indican que el comercio ilegal de órganos va en aumento. En un informe reciente de Global Financial Integrity, que estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias entre 600 millones a 1.200 millones de dólares por año, con un lapso en muchos países. Si bien se trata de una práctica habitual y tradicionalmente unida y rechazada en casi todo el mundo, su estatus legal, sin embargo, está tendiendo a cambiar alrededor del mundo. Por ejemplo, Australia y Singapur han empezado a permitir desde el 2013 la compensación económica a cambio de órganos para donantes de órganos vivos. ¿Qué nos dice la revista Nefrología de octubre del 2016? Porque no hay mucha información actualizada. El desarrollo de los trasplantes en nuestro medio cursó aparejado con un creciente número de interrogantes, particularmente aquellos en alusión a la fuente de órganos utilizada para tales fines. Consiguientemente, la remoción de órganos, bien sea de vivos o de cadáveres, dio lugar a una serie de cuestionamientos y reflexiones. Tratándose del dador vivo, surge siempre la pregunta si hubo o no una transacción económica directa con el receptor, o si ésta se efectuó mediante la participación interesada de intermediarios, que lo hemos llamado brokers, situación que usualmente confrontamos cuando evaluamos pacientes trasplantados con donantes no relacionados. La disponibilidad de órganos en nuestro país se encuentra muy por debajo de la creciente demanda de trasplantes, tal cual acontece en las diferentes latitudes del orbe.
desequilibrio que congestiona las listas de espera, con el añadido de considerables complicaciones médicas de los receptores, trastornos emocionales del entorno familiar y mayores costos. Todo ello hasta acceder al ansiado trasplante. Aproximadamente 3.000 pacientes llegan anualmente a la insuficiencia renal crónica en el país, pero dada la falta de universalización de su tratamiento, solo 1.200 tienen expedito el derecho de ingreso a los programas de diálisis y únicamente 50 se benefician finalmente de un trasplante, violándose el principio ético de equidad. Desde que se realizara el primer trasplante renal en el país, 1969, el comercio de órganos estuvo siempre ligado a la actividad trasplantadora, según el diario El Comercio del 31 de mayo del 94, situación favorecida por las diferencias socioeconómicas de la población y porcentaje elevado de extrema pobreza. Esta mezcla de circunstancias, aunada a la simplicidad técnica del trasplante renal y la creciente demanda, favorece la aparición posterior de grupos comercializadores de órganos que ofertan servicios principalmente a receptores foráneos y también con nacionales con adecuada capacidad económica, que es lo que prima. Por otro lado, el donante nacional se convierte en principal sujeto de explotación a manos de los intermediarios que lucran inmisericordiamente con la pareja, aprovechando la necesidad imperiosa del receptor, la angustia económica del dador y la permisividad de nuestra ley, que no es tan definida. Cabe preguntarse si debemos permanecer ajenos a esta realidad, permitiendo con nuestro silencio el florecimiento y expansión del mercado negro de órganos en detrimento de un verdadero programa nacional de trasplantes con donante cadavérico. En el estudio de la revista Nefrología se alcanza la dilatada experiencia nacional en el campo de la coordinación de los trasplantes de órganos, con énfasis en aspectos de índole moral y cultural en un país andino como es Perú, con fuerte carga de prejuicios ancestrales. La transacción económica sin intermediación entre receptor y donante. En nuestro país se realizó el primer trasplante renal, como hemos dicho, en 1969 y desde entonces se advierten claramente dos etapas en relación a la fuente de donantes. Una primera, utilizando donantes principalmente vivos, no relacionados, donaciones voluntarias, altruistas y no remuneradas, con casi ausencia de dadores cadavéricos, 3,5%. Y una segunda etapa, 1962 a la fecha, implementando verdadero programa de trasplantes de donantes cadavéricos, 89%, descartando el tipo de dador vivo no relacionado, el cual resulta utilizado en las clínicas particulares. El comercio de órganos ha estado siempre presente en la evolución de los trasplantes en nuestro medio, centralizado en Lima, capital, con la característica que inicialmente la transacción económica se efectuaba directamente entre el receptor o su representante y su donante, permaneciendo ajenas a la negociación tanto la clase médica como las instituciones sanitarias. Los donantes eran en gran mayoría personas que acudían a los hospitales a vender periódicamente su sangre, donde coincidentemente encontraban receptores ambiciosos por comprar además un riñón, preferentemente de sujetos jóvenes. El paciente acudía al consultorio externo en compañía de su potencial donante manifestando: «Doctor, se me ofrece el riñón en $4.000. Favor evaluarlo para saber si somos compatibles». Durante el periodo que duraba el estudio pretrasplante, la pareja donante-receptor se mostraba
inseparable, dado el beneficio mutuo existente, permaneciendo la manutención del postor a merced del receptor. No obstante, cabe mencionar que algunos ofertantes en el fuero interno no abrigaban ninguna buena intención. En consecuencia, no merecían el calificativo de donantes, por cuanto ocultaban su único propósito, que era esquilmar al paciente mediante el chantaje, la extorsión o la estafa, cuando no el robo de las pertenencias, aprovechando la confianza depositada en ellos. Bajo estas circunstancias, el donante desistía o desaparecía luego de recibir parte del trato convenido. Estas desagradables experiencias obligaron a los familiares a tomar mayores precauciones, montando horas de vigilancia en los días precedentes a la intervención con la clara intención de evitar la fuga del dador. Hay testigos que afirman sobre la presión ejercida por familiares de un donante instantes previos a la intervención, exigiendo duplicar el importe ya concertado por el riñón. Se escuchaba de los receptores expresiones tales como: con cada posible donante me las juego y arriesgo mi dinero. He vendido muchas de mis pertenencias para encontrar ese órgano. La enfermedad nos ha empobrecido y el trasplante resulta una esperanza. Cabe deducir que con esta compra-venta del riñón, pacientes con bajos recursos económicos y que concurrían a la gran mayoría se automarginaban del programa de trasplante renal, trastocándose los principios de justicia y equidad, valores que debieran preservarse en todo sistema de donación de órganos. La encuesta realizada a 67 pacientes en lista de espera, solo 24% tenían posibilidad de acceder a la compra de un órgano. Quien posee dinero puede recabar de los que no tienen hasta lo más preciado de ellos en provecho propio. Al estilo de la India, otros pacientes solicitaban riñones de urgencia a través de anuncios en la prensa local, ofreciendo recompensa económica, cuidado postoperatorio y seguimiento clínico hasta por un año, acuñando al término de donante gratificado. Se ocultaba su verdadero sentido comercial, haciendo declarar al donante y por escrito que la cesión del órgano se realizaba en base al amor profundo y afecto por el paciente. Obviamente todo ello con posterioridad al pago correspondiente. Hubo también anuncios periodísticos de un estudio de abogados que ofrecía donantes saludables y legalmente garantizados. La venta del riñón resulta la salida más fácil a la situación económica del donante en un país donde solo 1 de cada 5 trabajadores pueden considerarse adecuadamente empleados y 7 de cada 10 en situación de subempleo. De los 10 millones de jóvenes que hay en el país entre los 15 y 29 años, aproximadamente 2 millones no estudian ni trabajan. El 48% de ellos migra a la capital en busca de un trabajo o de lo que fuere, según el diario El Comercio. El precio del órgano oscila entre $1,000 y $10,000 americanos, y los donantes reales mayoritariamente procedían de zonas rurales, quienes en ausencia de trabajo se vieron forzados a rematar su riñón. El avance en la inmunosupresión e histocompatibilidad fue de gran importancia para una mayor sobrevida de los injertos, conforme reportan en más de 200 centros de trasplante en los Estados Unidos, incluyendo los trasplantes efectuados con donantes vivos no relacionados. Con anterioridad al año 1992, aproximadamente el 20% de la totalidad de aquellos centros estaban involucrados en trasplantes con donantes vivos no relacionados. Y en el periodo 1996-1998, este porcentaje se incrementó al 60%.
de 146 a 244, sobrepasando en mucho el porcentaje de trasplantes con dador-cadáver. Concomitante a la escasez de órganos cadavéricos, otros países desarrollados se suman al fomento de trasplantes renales con dador vivo, no relacionado, e incluso Japón, donde no se acepta el concepto de muerte cerebral, igualmente se asimila a estos programas con la salvedad que en todos ellos se considera la donación como un acto de generosidad del más elevado altruismo. Se admite con sorprendente credulidad en los Estados Unidos donaciones espontáneas de sujetos sin el más mínimo parentesco genético en el interesado, no haciendo falta la menor suspicacia para entender se trata de un ardid previo a la transacción económica. El contrabando de personas con este fin deviene en industria lucrativa. No obstante, resulta situación difícil de comprobar. Hace años se propusieron evaluar y coordinar el viaje de una persona al exterior como potencial donante de riñón. En el Perú, la satisfacción del donante tiene una significación diferente, pues el pago por el riñón permite satisfacer necesidades primarias de sobrevivencia. La encuestadora americana Gallup señala un 57% de sujetos dispuestos a donar altruistamente riñones a sus amigos o un 93% de padres e hijos debido a la buena sobrevida del injerto y positiva reacción psicológica. Los donadores vivos no relacionados encuentran justificación, tanto médica como ética, a condición que se evite la comercialización y que la decisión sea libre y sin presiones de ninguna índole. No obstante la prohibición explícita de algún tipo de garantía pecuniaria por donación, registrada en las diferentes leyes de trasplante del mundo, incluyendo la nuestra, en la práctica aquello se soslaya, tanto así que nuestra sociedad acepta la retribución económica como algo humano. Los defensores del trueque señalan que con este acto se benefician dos personas y sus respectivas familias. La una recuperando su salud y la otra resolviendo su extrema pobreza. Un ministro de la corona inglesa en 1989 decía: la venta de riñones es completamente inaceptable en una sociedad civilizada. Los órganos humanos son inestimables en su valor e imposible de estructurarle costos. Este mercadeo de órganos instaurado en el país se fue mentalizando para luego formar parte del subconsciente de la sociedad peruana, dejando secuelas como la identificada en la encuesta realizada entre 2.000 estudiantes con edades de 15 a 20 años, donde el 59% de los casos advierte falta de convicción referente al buen destino de los órganos cedidos generosamente. El comercio de órganos en los países del tercer mundo. A diferencia del modelo español, se observa en la mayoría de países tendencia a la disminución de donantes reales. Esto debido al deterioro en la imagen de los trasplantes en clara relación al tráfico de órganos y su cobertura mediática. La crisis de órganos cadavéricos en países de mayor desarrollo como consecuencia de la mejor prevención de accidentes de tránsito ocasiona desequilibrio entre la oferta y la demanda creciente, obligando a pacientes en lista de espera a buscar nuevas alternativas de solución, entre ellas optar por riñón de donantes vivos procedentes de países en vías de desarrollo y que no cuenten con leyes restrictivas, combinación que induce al comercio de órganos. Aprovechando esta situación, existen organizaciones que promueven la compra-venta de riñones con el único propósito de lucrar, lamentablemente a expensas de la pareja receptor-donante.
estableciendo diversas estrategias a fin de captar el mayor número de postores. Los mentores organizan tours de riñones y los receptores acceden con la esperanza de poder poner punto final al sufrimiento comprando órganos fuera de su país y a un precio Adolfo, apaga tu micro, Adolfo. Adolfo. Países como China, Carlos, anula el micro de Adolfo. Taiwán, Irán. Se ha filtrado una copia. Países como China, Egipto, Filipinas, Taiwán, Irak y algunos de Latinoamérica son los llamados países proveedores de órganos, característicamente con leyes permisivas en poblaciones de similar rango socioeconómico, que cuentan además con listado extenso de personas prestas a vender su riñón y, por otro lado, disponer de una plana de cirujanos especialistas llanos a ofrecer sus servicios. Italianos y árabes suelen desplazarse a la India, donde se trasplantan sin mayores garantías y con riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas en la región. Consiguientemente, existen pueblos cercanos a Bombay y Madrás en la India, donde la mayoría de la población es monorrena, y de seguir así, grandes áreas de habitantes hindúes quedarían en similar estado. Se constató en un periodo renal mensual que 300 individuos pobres de la India vendieron su riñón. Recientemente, los norteamericanos están más interesados en acudir a Latinoamérica, incluyendo el Perú, en virtud de las mayores facilidades en el traslado y reales garantías de ofrecimiento del órgano deseado, donante vivo no relacionado. Toda vez que en USA la escasez de donantes cadavéricos, principal fuente para los trasplantes, se acentúa en los últimos años. Veremos ahora lo que es la figura del broker local en el comercio de órganos. Generalmente esta función la desempeña uno de los médicos de la organización, quien evalúa los potenciales donantes captados a través de los anuncios en los medios de comunicación, calificando el precio de compra-venta del riñón y, por supuesto, con notable diferencia entre ambos y a favor siempre de la organización. Tanto mayor la ganancia, cuanto mejor sea la capacidad económica del paciente. El objetivo es promover un mercado abierto de órganos y abastecer de riñones a pacientes del primer mundo y ricos del país. Otra de las misiones del broker o intermediario o tratante consiste en la búsqueda y reclutamiento de pacientes nacionales idóneos monetariamente, para lo cual desarrollan un plan premeditado de visitas hospitalarias, recurriendo a frases estudiadas, con lo cual pretenden convencer a los elegidos. ¿Tienes dinero? ¿Sabes que tienes 3 hijos en Italia trabajando y ellos deberían pagar tu trasplante? En nuestras manos nunca tenemos rechazo y puedes aportar bien, sea dinero o inmuebles. Obtendrán un producto de alta calidad y eso tiene un buen costo. Estamos dando vida que por lo demás no tiene precio. Argumentan, somos los mejores y por eso no tienen envidia, nos tienen envidia. Solo los capaces lo hacen. No permitiremos que sigan evaluando nuestra labor privada. Los vamos a enjuiciar con nuestro staff de abogados. Ese es el tema de convencimiento a los receptores. Para los intermediarios es mandatorio laborar en hospitales trasplantadores y ocupar cargos relevantes a fin de ejercer suficiente influencia y controlar cualquier acción contraria a sus intereses.
Igualmente, intentan copar sociedades científicas, al igual que puestos claves en el colegio médico o bien como miembros de consejos éticos, con lo cual obtienen ventajas previsibles. El lucro como objetivo primordial. Es obvio que la ganancia desmedida de dinero es la razón fundamental de las organizaciones y por tanto de los brokers dedicadas al comercio de órganos con fines de trasplante, prioridad que se halla encima de cualquier otra consideración, bien sea médica, social o ética. Esta actividad, como lo destacáramos anteriormente, escapa al control de todo sistema tributario. No enfrentan competencias, tratan al cuerpo humano como objeto de venta, estando a merced del empleo utilitario del mercado. Los intermediarios internacionales asignan precio a los órganos, los mismos que varían de acuerdo al país, edad y sexo del donante. Así como, por ejemplo, en Bombay, India, el valor promedio del riñón de mujer es de $1.000. En Manila, Filipinas, $2.000, riñón de varón. Y en Latinoamérica, hasta $10.000. Algunas clínicas privadas de la India optan por el trato directo con donante a fin de salvaguardar precio justo de venta, evitando abuso de los traficantes de órganos. Los beneficios económicos obtenidos por dichas organizaciones son considerables y resultan cuantiosos si se comparan con la estructura de costos correspondiente a cualquier centro hospitalario estatal trasplantador. En el Perú, por ejemplo, el gasto total hospitalario de un trasplante renal de donante cadavérico, incluida la terapia inmunosupresora, asciende a $12.000, en tanto que un trasplante renal privado, consignado en las páginas de Internet y en el video de la denuncia, se valoriza entre $60.000 a $200.000 para el receptor foráneo y entre $25.000 a $35.000 para el receptor local. Estas cifras no incluyen pago por riñón del donante ni costos de la terapia inmunosupresora. Como se presume, estas organizaciones comerciales cancelan generalmente menos de la cantidad de lo pactado al donante y tienen como política habitual reducir al máximo los honorarios profesionales de los médicos especialistas invitados. Así, por ejemplo, un médico urólogo que cumple la función de ayudantía en la ablación de riñón obtiene solo $500, cifra insignificante comparativamente a lo que recibe la organización de manos de los receptores. Es obvio que pacientes extranjeros son bienvenidos a clínicas privadas, debido a que ellos pagan hasta 10 veces más el precio de pacientes locales por la misma operación. Anecdóticamente, algunas clínicas son regentadas por congregaciones religiosas y otras promocionan abiertamente sus trasplantes con anuncios publicitarios en murales de sus locales. Precios de los órganos. En los mercados legales de Irán, el precio de un riñón oscila entre $2.000 y $4.000. En el mercado negro, sin embargo, el precio puede estar por encima de los $160.000, la mayoría de los cuales es tomado por intermediarios. Además, cuando se realiza a través de proveedores médicos afiliados al mercado negro, la operación de trasplante resulta peligrosa tanto para el donante como para el receptor. Este último pudiendo contraer enfermedades como hepatitis o VIH. El precio típico pagado a los donantes en el mercado negro se estima alrededor de $5.000, pero algunos donantes reciben tan solo $1.000. En Pakistán, los gastos de viaje y hospital de alrededor de $500 generalmente se deducen del precio acordado después de los trasplantes de riñón del mercado negro. Veremos ahora lo que son los pistacos. El pistaco, también llamado
Nacac o lagarto es un personaje mitológico de la tradición andina, especialmente en Perú. En algunos lugares de los Andes, el pistaco es llamado carishiri. La palabra pistaco proviene del quechua, pishachay, decapitar, degollar o cortar en tiras. Pistay, pistacuy, pistacuc o pistaco. La leyenda del pistaco como asesino degollador surge entre la población de los Andes centrales peruanos, en Junín, Huánuco, Pasco, Ancash y la Sierra de Lima, además de Ayacucho, Huancavelica y Cusco, en las épocas de construcción de los ferrocarriles, en las carreteras o explotación minera intensiva. Según Tauro del Pino en su diccionario enciclopédico de Perú, se trataría de un bandolero, el cual visitaría las provincias, cuya ocupación es la de asaltar mujeres u hombres solitarios, principalmente el pistaco de huella a sus víctimas para sacarles la grasa y venderla, así como comer su carne en forma de chicharrones. O bien, las entierra a veces con vida para fecundar la tierra o dar solidez a las construcciones. Modus operandi de los pistacos. El pistaco es un bandolero solitario, carece de compañía o apoyo. Si es capturado por la población, se matará sin duda a fin de no revelar sus secretos. No así si lo capturan las autoridades, pues se cree que actúa bajo el amparo del gobierno como un agente secreto. Actúa protegido por la soledad de los caminos que unen los pueblos. Ataca a personas solas que viajan distraídamente. Las espera en un recodo del camino y las degüella inmediatamente sin darles posibilidad de defensa. Para ello utiliza una especie de cuchillo curvo muy afilado y grueso que esconde entre sus ropas. Las víctimas. El pistaco no mata por el gusto de hacerlo, ni tampoco indiscriminadamente. Ataca solo a personas de bajos recursos, viajeros, al poblador común. Se cree que es enviado por alguien poderoso, probablemente un extranjero, con un fin específico. Los cadáveres de sus víctimas son utilizados para extraerles la grasa y utilizarla en diversas cosas. Se han recopilado versiones bastante dispares sobre el uso de esta grasa humana como lubricantes para maquinarias de alta tecnología, para preparar jabones muy finos, ungüentos curativos, cremas de belleza, incluso combustible para aeronaves y cohetes espaciales. Al parecer, todas las versiones confluyen en la extracción de grasa del cuerpo para comercializar con ella. Se dice que los colonizadores asentados en la zona andina asesinaban a pobladores comunes bajo cargos de herejía o desacato. Sin embargo, estas son las únicas referencias que se tienen sobre este personaje, ya que casi nunca se le ha visto. Uno de los más extendidos es que el pistaco no andaba solo, siempre eran dos o más. Los pistacos cuentan los pobladores que eran enviados del Vaticano o personajes de poder. Sus víctimas eran personas bien alimentadas, pero que vivían solas o que encontraban en lugares solitarios para que no imaginaran lo que realmente pasó con aquel individuo. Una vez muerta la persona, la llevaban a una caverna para luego colgarla y quemarla. Debajo ponían sus recipientes para recolectar la grasa de la persona. Esta grasa posiblemente era usada por la Santa Iglesia en Roma y en grandes inventos, era lo que se comentaba. Se desconoce para qué fines era usada la grasa. Como prueba de existencia de este personaje, se utiliza el argumento de que se han encontrado estacas en cavernas donde quemaba a sus víctimas por los andinos. Un asesino protegido.
Si bien el pistaco actúa de manera solitaria, recibe apoyo indirecto. La población está convencida de que el pistaco es un agente del gobierno o que pudiendo ser enviado de un país extranjero, cuenta con el respaldo de los poderes locales, haciendo que éste pueda gozar de total impunidad. Es esta la principal causa por la que la gente no se ha animado a denunciarlos, pues temen que al hacerlo sean castigados o desaparecidos por atentar contra los intereses económicos del Estado. En el segundo gobierno del doctor Manuel Prado estuvo la moda escuchar los relatos breves o noticias de la aparición de pistacos. Coincidentemente se realizaban invasiones en los arenales periféricos de Lima. Los reclamos sindicales y diversos movimientos de campesinos reivindicando la posesión de tierras que las trabajaban. ¿Cómo funciona la trata para la extradición de órganos, mitos y realidades? Se estima que entre el 5 al 10% de todos los trasplantes realizados en el mundo utilizaban órganos procedentes del mercado negro, aunque la cifra puede ser mucho mayor. Se trata de un lucrativo negocio delictivo que mueve anualmente entre 840 y 1.700 millones de dólares. Las víctimas de esta forma de trata suelen proceder de entornos pobres, sin educación y vulnerables. La trata de personas para la extracción de órganos está rodeada de mitos e ideas falsas. En las películas suele representarse como una persona que se despierta en una bañera llena de hielo a la que le falta un riñón. Sin embargo, la realidad de este delito es mucho más compleja y estos mitos dificultan nuestra comprensión e investigación de cómo actúan los traficantes. Aquí requiere esto mucho trabajo de inteligencia y sobre todo de agentes encubiertos que trabajan en estos delitos que son contra la vida, el cuerpo y la salud. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica lo que se sabe y es mucho lo que se desconoce acerca de este delito oculto. ¿Qué es la trata de personas para la extracción de órganos? Es una forma de trata en la que se explota a las personas para obtener órganos. Aunque a menudo las víctimas parecen haber consentido la extracción de sus órganos, su consentimiento no es válido cuando hay engaño, fraude o abuso de una situación de vulnerabilidad. En tales casos se las considera víctimas de la trata de seres humanos. Los traficantes que suelen formar parte de sofisticadas redes delictivas se lucran vendiendo estos órganos a receptores que no pueden o no quieren esperar a los trasplantes legales. ¿Cuál es la prevalencia de este delito a escala mundial? En el 2007, la OMS estimó que entre el 5% y el 10% de todos los trasplantes realizados en el mundo utilizaban órganos procedentes del mercado negro. Sin embargo, con una población mundial cada vez más numerosa y envejecida, la globalización de estilos de vida poco saludables y el aumento de la movilidad, la cifra real podría ser significativamente mayor. La magnitud exacta de esta actividad delictiva sigue siendo desconocida. Se han realizado pocos estudios, ya que la naturaleza clandestina del delito dificulta la recopilación y verificación de datos. Además, es posible que las víctimas duden en dar un paso al frente, ya que la venta de órganos constituye un delito en la mayoría de los países. ¿Por qué la demanda de trasplantes de órganos no éticos? La demanda de trata de personas para la extracción de órganos surge en gran medida de la escasez mundial de órganos disponibles para procedimientos éticos de trasplante. Aunque cada año se realizan más de 180.000 trasplantes en todo el mundo, esta cifra cubre menos del 10% de la demanda mundial. La desesperación lleva a los pacientes con insuficiencia orgánica a recurrir a la obtención de órganos por medios ilegales.
El comercio de órganos, que incluye la trata de personas para la extracción de órganos, es un lucrativo negocio delictivo que mueve anualmente, como lo hemos dicho, entre 840 a 1.700 millones de dólares. ¿Qué órganos se extrae en esta forma de trata de personas? Los órganos más extraídos, en este caso, son los riñones, seguidos de partes del hígado. ¿Y cómo actúan los traficantes? Los traficantes suelen operar dentro de redes mundiales complejas y escurridizas, que requiere una infraestructura sofisticada con especialistas médicos, coordinación logística y acceso a centros sanitarios. Se ponen en contacto con sus víctimas a través de anuncios locales, las redes sociales o mediante contactos directos con los reclutadores, que pueden ser antiguas víctimas o personas de confianza dentro de la comunidad de la víctima. Estas redes delictivas están muy organizadas y son flexibles, y a menudo funcionan como unidades móviles o grupos especializados. Entre sus principales actores figuran intermediarios que coordinan la logística, reclutan profesionales médicos y preparan documentos fraudulentos. Para garantizar la fluidez de las operaciones, cuentan con una amplia gama de facilitadores, como funcionarios sanitarios, administradores de hospitales, funcionarios de aduana y reclutadores locales. Detectar este delito puede resultar complicado, ya que los traficantes suelen entrenar a las víctimas para que simulen ser familiares del receptor y así eludir las sospechas durante las evaluaciones en los hospitales o clínicas. ¿Y qué nos dice la legislación? La Constitución Política, en su artículo 7, nos señala: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Asimismo, la Ley General de Salud, recogiendo el mandato constitucional, nos señala en su título preliminar que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Señala además que la protección de la salud es de interés público, por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Que es una realidad de la existencia de personas dedicadas a la obtención de órganos o materiales anatómicos para fines terapéuticos, unos con fines altruistas, pero otros con fines de lucro. La Ley 23.415 señala que los trasplantes de órganos y tejidos de cadáveres, así como los trasplantes de órganos y tejidos de personas vivas, estarán regidos por la presente ley y sus modificatorias, Ley 24.703, por lo que no cabe el tráfico de órganos con fines de lucro, porque la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. El tráfico de órganos, según la legislación comparada, es un delito y por tanto debe ser penalizada en la ley. Quien lo realice se transforma en un delincuente y la ley debe ser muy severa en las penalidades sobre este tema. Al respecto, existe mucha información sobre la existencia de mafias de contrabando de órganos humanos en el mundo. Los trasplantes de órganos se han convertido en el negocio del siglo, comparable solo al negocio de las drogas y las armas. Mafias de contrabandistas de estos órganos operan eficientemente en Turquía, Rusia y algunos países de Latinoamérica. Las mafias de trasplantes de órganos se valen de todos los métodos inimaginables para conseguir los preciados órganos de trasplantes, desde ofrecer millonarias sumas de dinero para que personas de escasos recursos vendan un riñón o una parte del hígado, hasta secuestros y asesinatos, tras los cuales se remueven los órganos sin el consentimiento del paciente. Este tipo de casos ha sido registrado en más de una vez en Turquía y la localidad rusa de Montavia. Una horrible mafia de secuestradores de niños para estos fines fue descubierta operando en varios países pobres de Latinoamérica en los 80.
pero la prensa mundial apenas mencionó el hecho, cosa que resulta bastante sospechoso. Aparentemente, muchas de las supuestas organizaciones ilegales que compraban niños para adopción, enviándolos al extranjero, habrían trabajado teniendo este objetivo por motivación. Nuestra ley peruana permite la donación de órganos y el artículo 8 de la Ley General de Salud 26842 señala que toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres vivos, de cadáveres o de animales para conservar su vida o recuperar su salud. Puede asimismo disponer a título gratuito de sus órganos y tejidos con fines de trasplante, injerto o transfusión, siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o comprometa su vida. Además, la disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. En caso de muerte de una persona, sin que ésta haya expresado en vida su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o su negativa, corresponde a sus familiares más cercanos disponerlo. La Ley 26454 declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, y el artículo 9 señala que la donación de sangre humana es un acto voluntario y gratuito, realizado con fines terapéuticos o de investigación científica. Queda prohibido el lucro de la sangre humana. Asimismo, tenemos una ley de fomento de la donación de órganos y tejidos humanos, 27282, que tiene como objeto promover, proteger e incentivar la donación de órganos y tejidos como acto voluntario, solidario y altruista, con fines terapéuticos y de investigación, así como regular los derechos y obligaciones del donante, del receptor y otras personas involucradas en el acto de la donación. Y señala luego que los órganos y tejidos solo pueden ser donados. Está prohibida la cesión de cualquier forma onerosa o bajo modalidad encubierta de compensaciones, ventajas, beneficios de orden pecuniario, económico u otra contraprestación análoga de naturaleza. Esto es lo que dice la ley, pero en la realidad sí existe una transacción económica. Nuestra legislación contiene muchas prohibiciones y sanciones netamente administrativas, como los códigos sanitarios y normas de ética y deontología médica, pero no tenemos en nuestro Código Penal una norma precisa que tipifique el delito de tráfico de órganos, sus modalidades y agravantes, por lo que se hace necesario legislar al respecto, siendo intención del proyecto encontrar una verdadera sanción a todas aquellas personas que de manera inescrupulosa se dedican a esta ilícita conducta. Al respecto, existen numerosas denuncias de médicos de salud que expresan su malestar y honda preocupación debido a la existencia de actividades privadas con respecto a los trasplantes de órganos con fines exclusivamente de lucro, y exhortan a las más altas autoridades de nuestro país a la pronta adopción de una nueva ley de trasplante de órganos y tejidos, además de penalizar su propósito de lucro. Aquí les presento algunas vistas relacionadas con trasplantes de riñón, de piel, de corazón, de hígado, de córnea, de pulmones. Y como pueden ver, pues son los más asiduos en que se realizan en nuestro país. Finalmente tenemos como conclusiones, en primer lugar, el tráfico de órganos es parte de la economía subterránea. El tráfico de órganos está penado en algunos países. El tráfico de órganos es una forma delincuencial que favorece a los receptores y perjudica a los donantes. Existen clínicas y personas, brokers, que se dedican al tráfico de órganos. El tráfico de órganos mueve a nivel mundial 840 a 1.700 millones de dólares aproximadamente.
El tráfico de órganos desde el punto de vista de la investigación policial conlleva a muchas acciones de inteligencia, paciencia e inclusive el uso de agentes encubiertos. Son muy difíciles de investigar. Muchas gracias por su audiencia. Muy bien, Napo, excelente y bastante completa y documentada la información sobre la economía subterránea y el tráfico de órganos. ¿Alguna pregunta que quieran formularle? Activen sus micrófonos. Adelante, Carlos Bacasela. Muchas gracias, Minapo, por esta información que nos has dado. Yo no tengo mayor referencia como para poder, no digo apuntalar o aumentar el conocimiento que tú tienes y nos acabas de vertir. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Aquí en Ecuador no conozco la ley, pero cuando uno va a renovar la cédula de identidad, Carlitos Bacasela, perdón que interrumpa. Estoy recibiendo tu pregunta o tu consideración en una forma entrecortada que no la logro entender. No sé qué estará pasando. aquí sí que, bueno, probablemente hay algún tipo de problemas con respecto a la transmisión. Lo que quería aportar es lo siguiente, no es una pregunta, mi querido Napo. Decía que aquí en el Ecuador, cuando uno va a renovar la cédula de identidad, DNI me parece que se llama en el Perú, ya, Sí, te aquí hacen en una el Perú pregunta. es igual acá en el Perú. Cuando uno va a renovar su DNI, ¿no? También ahí pone si quiere ser donante o no. Donante, ya. Sí. Entonces, eso era lo que yo quería aportar, porque en realidad, entonces, como tú bien lo dices, muchas veces a la muerte de una persona, si es por accidente, lo primero que se hace es la policía al identificar a través de su cédula de identidad si es o no es donante voluntario, entonces proceden a la extracción de los órganos como tal, mientras se hace la autopsia correspondiente. Eh, yo podría comentarles que aquí en el Perú, cuando se producen los famosos accidentes de tránsito con consecuente muerte de los accidentados, normalmente tienen que ir a la morgue. Entonces ahí en la morgue es donde se produce el hecho de proteger de tal suerte los órganos que pueden ser trasplantados y Acá empiezan también. las mafias a operar, los famosos brokers que les he mencionado. Y estos brokers, ¿quiénes son? Son los mismos médicos legistas que trabajan en la morgue, los que propician esto. Y ellos saben quiénes son los posibles receptores, porque ya tienen esa información. Lo que están esperando es un donante. Entonces, es por eso que hemos hablado de donantes, diríamos, cadavéricos, ¿no? Pero son cadáveres que recién acaban de morir y por tanto pueden ser utilizados sus órganos en forma eficiente cuando se hace este trasplante en forma inmediata. ¿Alguna pregunta o algún aporte más que quieran dar a la excelente exposición de Napo? Hay que poner candado al cuerpo. No. Yo quisiera, yo quisiera Wendor quiere hacer una Yo intervención. quisiera agregar una cosita muy simple, ya en relación a lo que se refiere a la investigación que la policía hace a través del Departamento de Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Ahí hay agentes encubiertos,
porque no hay otra forma de poder establecer qué médicos son los que realizan trasplantes, quiénes son los donantes, quiénes son los receptores, sino teniendo agentes encubiertos que están trabajando dentro de los hospitales y dentro de clínicas privadas para poder saber si hubo realmente un mercado negro en esto de los trasplantes, ¿no? Eh, Estos efectivos necesariamente son preparados adecuadamente para que puedan infiltrarse, de tal suerte que entran a trabajar con una cubierta determinada y sobre todo teniendo un título profesional que les permita ingresar a trabajar en estos centros sanitarios o clínicas. Correcto. Wendorf quería preguntar algo. Sí, no, hacer una consideración. Yo creo que cuando tú te desprendes de algo tuyo para donárselo a alguien que lo necesita, le puedes llamar un acto de caridad, ¿cierto? Yo tengo 5 soles acá, entonces veo un mendigo por ahí y me estira la mano y yo le doy los 5 soles y le estoy... Y es un acto positivo. Entonces, pasando a lo que estamos hablando, y yo he oído, no he visto, no me consta directamente, pero que en ciertos testamentos hay, si yo muero, no sé, de esta forma, aquella forma, y algo de mí puede servir a otra persona, con todo gusto se lo doy. Es decir, volteemos la tortilla porque lo vemos como que sí, puede ser una fuente de una serie de delitos terribles, pero también puede ser una fuente de vida. Hace poco fue el comentario de alguien que dijo, ya me voy a morir, mi corazón está bueno, pásenselo a quien quiera. Entonces, veamos el lado positivo de esto y de repente, puede ser que saquemos muy buenos acuerdos. Dicen, por ejemplo, que de nosotros creo que ya nadie puede donar, ¿no? Sobre todo Carlos, que tiene una cara de viejito que ya ninguno de sus órganos sirve, ni el pelo siquiera, ¿no? Pero hay gente, un jovencito que ha muerto atropellado, 20 años, muerte atropellado. Listo, ya, no hay posibilidad de resucitarlo, pero todos sus órganos están nuevos. Claro que de repente tu cerebro todavía está nuevo, ¿no, Carlos? No sé, yo hacía este comentario porque ¿quién nos amó tanto que dio su vida por nosotros? Bueno, no nos piden nuestra vida, nos piden un pedazo. A ver si te pidieran que le dones un ojo de tu cara a otro, ¿lo donarías? Te quedas con uno y el otro puede servirle al otro. Dejo la pregunta en el aire. Sobre el comentario que ha hecho Wendell, yo conozco un caso de un amigo mío que murió su niña de 4 años. Y en el hospital de niños él sabía que había muchos niños que necesitaban un corazoncito. Y este padre de familia muy generoso comunicó inmediatamente, ¿no?, al hospital del niño y le trasplantaron el corazón. Y esa personita, ese niñito, vive actualmente y según yo sé ya tiene como 28 años, ¿no? Entonces hay también actos muy generosos y de una caridad verdaderamente admirable, ¿no? Como también hay casos de gente que se dedica a vender sangre. También. Y es gente que cada 2 años, cada 3 años va a donar su sangre por determinado precio.
¿no? También hay eso, también. O sea, vivimos en un mundo que está entre el bien y el mal. Pero digo yo, ¿no? Lo normal es que done sangre. Creo que todos hemos hecho cola para donar sangre cuando lo de Ranraír, que se acuerdan, que había cuadras y cuadras de gente y nosotros estábamos entre ellos esperando para donar nuestra sangre que después dicen se malogró y qué sé yo. Sí, pero si yo tengo algo que tú necesitas y yo necesito algo que tú tienes como es dinero, puedo venderte pues 1 litro de mi sangre. No sé, yo no le veo dónde puede estar salvo que Humberto pueda aclararnos mejor el aspecto ético del asunto. Pero si yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesite, ya pues yo te doy la sangre y tú me das la plata. En esto de la donación de sangre, yo les podría comentar, por ejemplo, que en términos personales, cuando uno es cadete, nosotros cuando somos cadetes, donamos una vez durante el periodo de formación, donamos sangre al hospital de policía para aquellos policías que durante el servicio a veces los balean y necesitan sangre, el hospital dispone y tiene en el banco de sangre la cantidad y la calidad de sangre que se necesita para estos casos de policías que han tenido el heroísmo de participar en hechos que son muy cruentos. Muy bien. Nuevamente agradecemos a Napoleón esta excelente exposición tan completa, tan documentada y que nos ha abierto los ojos sobre otro tráfico. Ya la vez pasada nos hablaba del tráfico de armas y ahora el tráfico de órganos. Tomemos nota y ya sabemos. Y bueno, como dice Wendorf, seamos generosos. Lo que pasa es que nadie nos va a aceptar ya que le donemos nada. No, Estamos pues, ya algunos cerebros que están todavía vírgenes, tal vez. vírgenes porque no han razonado nada. No he dicho tanto. No he dicho tanto. Muy bien, bueno, saben todos que estamos en campaña de preparación de nuestro encuentro nacional anual, que esta vez será en Magdalena. Estamos detallando el lugar exacto, pero va a ser en Magdalena. Y entonces yo quisiera que me ayuden a animar a sus respectivas promociones. Primero, a confirmar que van a asistir. Hemos pedido desde ayer que confirmen los que van a asistir al encuentro. Es por una cuestión logística. Tenemos en este momento 1, 2, 3, 4 somos de la comisión, estamos acá conectados, o sea, en Napo, Hugo Calderón, Carlos Salazar y el que habla, somos parte de la comisión de preparación del encuentro nacional. Entonces, por favor, confirmen que van a asistir, incluso los que van a ir con esposa, confirmen, porque tenemos que contratar el menú, tenemos que contratar de repente, contratar mesas, sillas, y no podemos contratar menos, ni tampoco nos conviene contratar más. Si contratamos menos va a haber caras largas, si contratamos más estamos perdiendo plata y la plata no anda abundando últimamente. Segundo, animen también a ver si hay nos proponen alguna actuación en la verbena o sabatina, como quieran llamarle, que haremos después de la misa. Y por último, como ya se ha hecho tradición los últimos años, los que puedan buenamente que lleven algún obsequio, algún regalo para un sorteo que hacemos después del almuerzo. Todos los años ha resultado
un sorteo muy simpático porque han traído cosas incluso de distintos lugares y esto le da un plus a nuestro almuerzo, a nuestra reunión. Por favor, ayuden pues ya para que las cosas salgan lo mejor posible. Vayan pensando también quiénes van a ser los nuevos directivos de ADES, porque va a haber votación ese día. Va a haber renovación o cambio de directiva de ADES. ¿Alguien quería preguntar? Creo que Wendor. No. ¿Alguien quería preguntar algo sobre lo del 8 de diciembre? Sí, tal vez adelantar un poco costos sería bueno. Todo está implicado, pues si no sabemos la cantidad, no Sí, por de podemos pronto saber, eso. ¿no? O sea, podemos hacer un cálculo hipotético con que después pueda ser reajustado, ¿no? Pero sí nos interesa saber la cantidad, por ejemplo, los almuerzos, el concesionario que nos va a llevar el almuerzo, depende el costo por unidad, depende de la cantidad de comensales. Por eso es importante que nos digan, todavía faltan, 2 semanas. ¿cuántos días? Faltan como 2 2 semanas. semanas y media, ¿no? Entonces, ya, apóyennos urgiendo a la gente que ya confirmen, sobre todo lo más importante, que confirmen su presencia. ¿Sí? Salvador, un poco que adelantar algo. Como te dije antes, el padre Miguel, que es el párroco de Magdalena del Mar, él manifiesta que sí, vamos a estar en Magdalena, vamos a estar en lo que falta es oficializarlo por el padre Fernando Rodríguez, que es el superior de los colegios que tenemos en Magdalena, Callao y Breña, ¿no? Y bueno, ahí ya creo que vamos a hacerlo en el mismo aspirantado, ¿no? Y bueno, ¿cuántos litros de sangre vas a vender para llegar acá? ¿De qué? ¿Sangre de? Sangrecita. ¿Sabes preparar la sangrecita o no? Ya. Sí, Entonces, Bueno, muchas perdón, gracias a no, todos. Ah, perdón. No fue en la parroquia la reunión. no, El año pasado me parece. fue en el Sí, el colegio. año pasado fue en el Colegio Rosenthal de La claro. Puente, en el colegio. Este año estamos intentando hacerlo en el ex aspirantado, que hoy día se llama la Casa Don Bosco y que tiene a unos alojados a unos migrantes, ¿ya? El párroco, el padre Daniel Delgado, nos ha ofrecido convencer al padre Rodríguez para que nos deje estar. Y parece que la cosa está caminando bien. Falta una última confirmación, por eso todavía no lo hemos publicado en el WhatsApp. Ya apenas tengamos confirmación, lo divulgaremos a todos. ¿Sí? Tengan un poco de paciencia, pero más bien animen a la gente a que confirmen su presencia, su asistencia al encuentro nacional, dando ustedes primero el ejemplo. Ustedes mismos confirmen y animen a los demás. Disculpen que insista tanto porque la Está comisión bien. está preocupada. Sí, está bien. Ok, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. gusto de Bonito fin de verlos. semana para Chao. todos. De igual manera. Chao, chao. Hugo, ¿qué tal el clima en Arequipa? Frío, pero al Pero mediodía con mucho sol. Chao, chao, chao. Mucho sol al mediodía.